Buenas noches a todos los que nos acompañan en este viaje a través de los misterios más misteriosos. Disruptores de la antigua Unión Soviética. Hoy continuamos nuestra serie de historias escalofriantes y si no has visto los episodios anteriores te sugiero. Le recomiendo encarecidamente que lo haga antes de sumergirnos en este nuevo capítulo. Tendremos 5 historias en este número, cada una más intrigante que la anterior. Y antes de comenzar, asegúrate de unirte a nuestro canal de Telegram, donde comparto contenido exclusivas como esta. Ahora siéntate, respira hondo y prepárate para lo que te espera. Viene del frente. La historia que voy a compartir con ustedes hoy es muy inquietante. Lo cual, incluso después de más de 40 años, todavía me estremece de solo recordarlo. Durante años guardé este secreto para mí por miedo a que me tildaran de loco o que simplemente no creían lo que viví. Todo empezó cuando mi esposa y yo, después de años de ahorrar, finalmente realizamos el sueño. Tener nuestra propia casa de campo. Encontramos un terreno abandonado cerca. Una zona de turberas con un precio tentadoramente bajo, probablemente porque la propiedad estaba en completo abandono. Pero los desafíos nunca nos asustaron. En junio nos tomamos unas vacaciones y nos mudamos al lugar, decididos a ponerlo en orden. Uno de los primeros problemas que enfrentamos fue dónde almacenar la comida. Sin refrigerador, necesitábamos una solución creativa. Fue entonces cuando mis ojos cayeron sobre una antigua estructura al fondo del terreno, un montículo cubierto de maleza con una pequeña puerta de metal en la base, cerrada con 2 candados oxidados del tamaño del puño. Esa visión me intrigó. ¿Por qué tanto cuidado? Proteger un sótano simple. Con herramientas y fuerza bruta, finalmente logré abrir la puerta. Lo que encontré fue una construcción sólida de hormigón como una fortaleza. Con un agujero circular en el centro cubierto por una placa de metal. Un aire frío escapó de allí. Tiré una piedra para probar la profundidad, pero no se oyó ningún sonido. El impacto regresó. Debe estar lleno de arena o aserrín, pensé. Entonces decidimos utilizar el lugar como una despensa improvisada, metemos la comida en un balde y bajamos con una cuerda hasta el fondo, donde la temperatura era ideal. Al día siguiente, construí un sistema de poleas para facilitar el acceso. Pero, ¿qué pasó luego sacudió nuestras vidas para siempre? A la mañana siguiente mi esposa bajó. Bajé al sótano a buscar huevos y mantequilla para el desayuno. Cuando regresó estaba pálida. Como un fantasma, con manos temblorosas. Tienes que ver esto, tartamudeó. Cuando al acercarme al agujero, vi que en lugar de la comida fresca que habíamos almacenado la noche anterior solo había restos secos, como si llevaran allí mucho tiempo. Décadas. Sin linterna, improvisé con una lámpara de queroseno, atándola. Una cuerda de 10 metros. Pero cuando lo retiré, casi no lo reconocí, el metal estaba corroído como si tuviera 100 años, y la nueva cuerda, antes fuerte, estaba podrido y deshilachado. Era como si el tiempo dentro de ese pozo estuviera corriendo al revés. Una velocidad vertiginosa. En ese momento nuestro vecino, Tolik, apareció para una visita. Cuando vio el sótano abierto, sus ojos se iluminaron de curiosidad. Desde que era niño escucho historias sobre este lugar, confesó. Mi padre decía que existía desde los guerra civil, mucho antes de que se repartieran estas tierras. Los viejos residentes lo llamaron maldito y evitaron acercarse. ¿Quién intentó explorarlo nunca? Pero era lo mismo. Le hablé de los alimentos que envejecían en una noche y sobre la lámpara. Tolik se limitó a reír con incredulidad. Nuestras vacaciones terminaron y estamos de regreso a la ciudad. La semana siguiente, al regresar a la casa de campo, nos encontramos con vehículos de la milicia. Tolik, en un ataque de audacia alcohólica, había invitado amigos para explorar el sótano. El más delgado del grupo fue atado a una cuerda y descargado.
Después de 5 metros dejó de responder. Cuando lo retiraron, ya no había ningún hombre al final de la cuerda, solo un esqueleto vestido con harapos. De ropa vieja. Las autoridades, por supuesto, no creyeron esta versión de los hechos. Tú. Los restos parecían tener siglos de antigüedad. Un experto intentó bajar del pozo, pero no pudo. Ni siquiera sostenía 1 metro, salió un anciano decrépito, como si hubieran pasado décadas. Sido succionado de su vida en segundos. El caso fue silenciado, se compró el terreno por el Estado y se levantó una valla alta alrededor de la zona. Nunca lo supimos de nuevo. ¿Qué pasó con ese lugar? Pero una cosa es segura, algunas puertas no deberían ser abierto. Y algunas historias como esta, nos recuerdan que hay fuerzas más allá. Nuestro entendimiento. Ahora, cambiando completamente el escenario, déjame compartir contigo algo. Más humana, más íntima, cartas de un joven que, como tantos otros, fue enviado. Trabajar en un rincón lejano del país. El primer mensaje está lleno de esperanza y entusiasmo, a pesar de las dificultades. Mamá, llegamos bien, aunque el viaje fue una prueba de resistencia. Los caminos son más agujeros que asfalto y las lluvias recientes convirtieron todo en barro. Pero no te preocupes. Me estoy adaptando. Dicen que el presidente local está luchando por mejorar condiciones, pero por ahora, así es como es. Belén, mi colega, bromea diciendo que enviado al fin del mundo, y en parte tiene razón. Pero sabes, mamá, aquí tienes una belleza única. Campos interminables, el sol brillando sobre la cosecha, un río sereno detrás. Cerrar. Es como si la naturaleza compensara la dureza del trabajo. Ah, y adivina qué. Nastia vino con nosotros. Sabes que siempre me gustó, pero nunca tuve el coraje para declararme. ¿Quién sabe qué podría pasar aquí, verdad? Es broma, mamá. No te emociones todavía. El trabajo es pesado, llegamos con casi 200 cabezas de ganado que cuidar y pronto vendrán más. Los almacenes se están cayendo a pedazos y el kolhoz parece haber sido olvidado por el tiempo. Pero no somos del tipo que retrocede. Cuando me enfrento a desafíos, me conoces. La comida es abundante y si la necesito, puedo hacerlo yo mismo. Preparar algo. Ya no soy un niño. ¿Cómo está el padre? Siempre desapareciendo con tú. Traga, ¿cómo se llama el auto? ¿Y tú cómo van las cosas en el club EDA? ¿Cultura? Recuerdo que mencionaste un aumento salarial. Escribe pronto, estoy. Te extraño. Un abrazo de tu hijo. Y la segunda carta está llena de un optimismo que solo la juventud puede tener. Incluso ante la adversidad. Mamá, la primera semana fue increíble. Conocí gente de cada rincón del país, todos tan nuevos aquí como yo. Hay un tipo Kozbek que ya encontré algunas botellas de algo especial, no preguntes cómo. Es inteligente. Joder, pero buena gente. Dice que vino directamente del Cáucaso y fue a la universidad en otra ciudad y ahora está aquí, en medio de la nada, igual que nosotros. Incluso brindamos. Nueva amistad, pero no te preocupes, no exageré. Simplemente no le digas a papá, o él me lo dirá. Lo pagaré caro cuando regrese. Ya nos han repartido entre las tareas, algunas lo arreglan. Tejados, otros harán la tierra, yo vigilo a las ovejas. Son animales fascinantes. Madre. Te miran como si entendieran cada palabra, y cuando los llevo al pasto. Marchan en fila, disciplinados como soldados. Y el aire aquí, madre, es puro, fresco. Como si estuviéramos respirando vida. Los campos son impresionantes y el sol naciente sobre las plantaciones es de una belleza que no se puede describir. Incluso Belén, que al principio se quejaba sin parar, ya se está acostumbrando. Por supuesto, se queja de que el trabajo es demasiado, pero no dejo que se desanime. Con el tiempo incluso él está viendo significado en todo esto. Cuando te despiertas con las manos llenas de callos, pero miras a tu alrededor.
Date la vuelta y mira lo que estás construyendo, el cansancio parece que vale la pena. Creo que eso es lo que querían que entendiéramos. Bueno, creo que he dicho demasiado. Solo quería que sepáis que a pesar de la distancia, estoy bien. Y que aunque sea lejos, siento usted alrededor. Hasta la próxima. No me arrepiento de este viaje ni por un segundo. ¿Quién más, después de todo, sino nosotros? Escribe cómo están las cosas allí. Los extraño mucho, chicos. Te amo, besos. Tu hijo. Después de 15 días de vida en esta colonia, el líder del grupo, Sema, advirtió que las carreteras volvieron a ser arrasadas por la lluvia. Por eso tus cartas aún no han llegado. Hasta nosotros. Él mismo fue a la oficina de correos para confirmarlo, pero eso no es motivo para inquietud. Lo importante es que han llegado mis cartas anteriores y ya sabes que estoy bien. Y mientras tanto me entregué a esta vida aquí de una vez por todas. En comparación con Ciudad, es un cuento de hadas. Sin escape de automóviles, muy poca gente y los que sí lo tienen ya se conocen. Los viejos aquí, es verdad, no son los más amigable, pero tampoco me importa. Ya han trabajado bastante en sus vidas. ¿Qué quise decir realmente? Ah, sí, será que después de esta práctica no ordenaré un trabajo en el campo. Después de todo, el país es grande, no hay manos para trabajar. Faltan y todavía puedo servir de ejemplo para los más jóvenes. Todos corren detrás de la llamada gran vida de la ciudad, pero la verdadera paz está aquí, justo frente a nosotros. Cuando vuelva, lo pensaré más. Además, la región es buena, como dije. Tiene todo lo que necesitamos, y lo que no tenemos, lo creamos. Ay, felicítame, Nastia, al parecer, no está en absoluto en contra de mis insinuaciones. Ayer nos reunimos con amigos en el salón, tocamos la guitarra, cantamos. Vysotsky, Guyosov e incluso Pugachova se unieron al círculo. Y lo sabes, mamá, yo incluso. Lo confirmé, ella me mira de una manera que hace que mi corazón se hunda y mi cabeza dé vueltas. Creo que estoy enamorado. Necesito tomar medidas. Le pediré a Kozbek que lo arregle. Algunos dulces siempre encuentra la manera. En general, está bien. No tengo problemas con la vivienda, lavo mi ropa y Vilen. También es firme. Ah, se me olvidó decirte, compartimos la misma habitación. Pero esto es detalle. Vuelve a escribir, por favor. Mamá, te extraño. Voy directo al grano, hace un par de días, la oveja de un. Desde los pastos comenzaron a caminar en círculo sin detenerse. Al principio pensamos que era simplemente otro de sus juegos, recuerdas que ya te dije cómo son. Organizados, casi como soldados en formación. Pero luego notamos mejor. Ni siquiera pellizcaron el pasto. Estuvieron dando vueltas desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Tarde. Luego, como si despertaran de un trance, volvieron a la normalidad. Ya. Reparamos el techo del corral, ahora estamos reforzando los demás edificios. Sema incluso nos elogió y dijo que pedirá al decano que facilite nuestra sesión de pruebas. Espero que funcione. ¿Recuerdas cómo luché con ese dibujo técnico y tu maldita circunferencia? Entre alimentar a los animales y quemar la maleza del campo, pasa el día. Vuelo. Por la noche me caigo exhausto. A veces ni siquiera tengo fuerzas para salir de fiesta con mis amigos. Amigos. Pero con Nastia las cosas van despacio. Kozbek, ese genio, no solo recibió una caja de bombones, también recibió champán, ni siquiera. Me pregunto de dónde, pero estoy muy agradecido. La llevé al morro distante al atardecer. Sol, extendí una manta que compré del dormitorio y nos quedamos así, solo nosotros dos. Viendo caer el sol. Fue mágico. No hemos evolucionado mucho todavía, pero está claro. Sentir algo. El problema es que estamos tan ocupados que solo nos vemos en el horario de trabajo. Almuerzo. ¿Dónde has visto el romance entre tanto trabajo? De todos modos, escribe cómo van las cosas con tu padre.
¿Y la escuela? No fui allí. ¿Por casualidad? Todavía recuerdo con cariño a Mariana Anatolievna, qué maestra. Increíble ella era. Mamá, sucedió algo extraño. Recuerda que hablé de las ovejas que caminaban en un círculo. Así es, antes eran solo unas horas, pero ahora son todo el día. Como esto. No comen, no beben y pierden peso rápidamente. Llamamos al veterinario. Distrito Marlen Vitalievich. Llegó 2 días después y dijo que no pasaba nada. Más simplemente algunos juegos de temporada de ellos. Extraño, ¿verdad? Verano en medio del camino, y ellos están en estos juegos. Aún así, recomendó separarlos de otros animales. Por si acaso. Hicimos esto y fue útil porque ya habíamos arreglado todos los corrales. Marlene dejó un número de emergencia y regresó al centro distrital. Espero que eso sea todo porque, sinceramente, la escena es inquietante. Vilen incluso bromeó diciendo que se volvieron locos. Gracioso pero aterrador. Sema me elogió por mi actuación. Dijo que lo intentará. Especialmente para mí. Entonces valió la pena que me criaras para trabajar. Duro. Mira cómo estoy. La naturaleza sigue siendo la misma, aire puro, paisajes impresionantes. Simplemente no lo hagas. Logramos acercarnos a los residentes locales. Todos se quejan y no quieren saber acerca de la conversación. Pero no hay problema. Kozbek es un diplomático nato, el resto lo solucionamos. Definitivamente puedo decir que este es uno de los mejores veranos de mi vida. Amigos. Música por la noche, hoguera al borde del bosque. Ayer encendimos uno. Claro, con la luna llena y el cielo estrellado. Estoy viviendo mi juventud sin restricciones. No me arrepiento en absoluto de haber elegido la facultad de agronomía. Nodo. Al principio pensé que no sería divertido, pero ¿dónde más puedo encontrar estas emociones? En laboratorios tapados entre botellas de productos químicos. Te amo. Espero que tú. Respuesta. Mamá, la situación con las ovejas ha empeorado. Para ser honesto, sucedió algo horrible. Hay un chico en el grupo de esos rústicos, fuerte como un buey, pero trabajador. El problema era que no soportaba ver a las ovejas dando vueltas y vueltas y decidió tomar medidas. De hecho, ahora hay 47 cabezas haciendo esto, antes solo había 30. Incluso después de separarlos como ordenó Marlene, parece que los demás tomaron el ritmo también. Bueno, Víctor, así se llama, intentó agarrar una de las ovejas para apartarla del camino. Círculo. Dijo que era como intentar mover una piedra, el animal no se movía, simplemente balaba y volvía a girar. Entonces decidió ser radical. Le cortó el cuello a la oveja. No tengo idea de qué esperaba de esto. Tal vez pensé que los demás se detendrían. Pero lo peor, mamá, lo peor es que la oveja siguió caminando en círculos aun con la garganta abierta hasta la muerte. ¿Te imaginas? Casi muerto y aún girando. Como si fuera una máquina. Fue escalofriante. Todos quedaron conmocionados. Sí mismo. Víctor retrocedió asustado. Nunca he visto algo así, dijo. Y mira lo que el hombre ya ha visto. De todo lo que hay aquí. Bueno, por la noche bebimos un poco en memoria de la pobre oveja que murió a causa debido a este experimento. Luego volvimos a trabajar. Después de todo, la vida continúa. Giramos. Las cosas empezaron a ir mal cuando Vilen enfermó. Fiebre alta, cuerpo ardiendo, cayó como un saco de patatas sobre la cama. Los estudiantes el veterinario le echó un vistazo, esos niños de ciudad que creen saberlo todo solo porque leyeron algunos libros. Té caliente, descansa, pasa tú solo, dijeron con esa confianza de quien nunca ha visto la muerte de cerca. ¿Médico del distrito? Oh sí. Por supuesto, solo le llevará unos días llegar, y cuando llegue, Vilen ya estará allí
Muertos o bailando en círculos como las otras ovejas. Porque lo sé, mamá. Siento. Algo está mal aquí. No es gripe, no es cansancio. Es como si el aire fuera envenenado, como si la tierra misma girara bajo nuestros pies, uniéndonos. ¿Y yo? Yo también lo estoy sintiendo. Los huesos duelen, las articulaciones crujen como puertas. Oxidado. A veces, cuando cierro los ojos, veo que todo da vueltas, no es mareo, es como si el mundo entero se hubiera convertido en una peonza gigante y solo estuviéramos intentando. No te caigas. Nastia, ay, Nastia. Ella me hace ojitos, pero no responde. Nada correcto. No es que esté de humor para el romance en este momento. Anoche. Acordamos encontrarnos después del toque de queda, detrás de la colina. Besos. Risa, hasta que abrí los ojos y lo vi. Ella no me estaba mirando. Los ojos. Ellos rotaron. Literalmente. Como si los alumnos fueran dos bolas metidas en una carrusel. Dije que me sentía mal y me alejé. No pude dormir después de eso. Seguía pensando, ¿ella también podría estar enferma? Ya lo estoy. Esta mañana me desperté con un dolor agudo en la espalda. La cama de Vilen, vacía. Me fui. Buscó y lo encontró afuera, frente a los corrales, en la luz gris del amanecer. No. Fue detenido. Caminé. En círculos. Pasos mecánicos, como si alguien hubiera. Lo ató. Las ovejas estaban todas en el redil, pero te juro, madre, te lo juro, que escuché el sonido de sus cascos, un ritmo sordo e incesante, como si estuvieran girando también. Vilen ni siquiera se dio cuenta de mi llegada. Le hablé, toqué el hombro y solo murmuró tonterías, palabras que no formaban oraciones. Logré arrastrarlo de regreso a la habitación y acostarlo. Siguió murmurando algo sobre ruedas y el centro. No sé qué es peor, el hecho de que sea así o el hecho de que sé que no es solo él. Hay más. Semka, ese niño que siempre está jugando con el teléfono del guardia, está obsesionado con el disco. Pasa horas girando el selector como si estuviera hipnotizado. Ayer lo pillé con la lengua fuera, haciendo círculos dentro de la boca. Círculos. Y Kozbek, te juro que no tenía el pelo rizado cuando llegamos. Aquí. Ahora tiene los rizos apretados como resortes, y se pasa todo el día picando cabeza, como si algo se moviera debajo de la piel. Intenté salir de aquí. Tomé el camino de regreso, el mismo de donde venimos. Subí la colina. Miré desde allí arriba y lo vi. La UAZ, nuestra UAZ, abandonada al costado de la carretera, con las ruedas enterradas en el barro. Y el conductor, ese tipo que nos trajo caminando en parte trasera del vehículo. Sin escalas. Como si estuviera unido a un eje invisible. Corrí de regreso. No había ningún lugar a donde ir. Las ovejas ahora gritan sin parar. No es hambre, no es miedo, es un sonido equivocado. Como si estuvieran tratando de decir algo. Víctor gritó esta mañana, torciendo los brazos hacia atrás hasta que los huesos se rompan. Quería girar. Quería girar con mí. Manos, gritó. Semka descolgó el teléfono y pasó el dedo por él. Marcar una y otra vez, como si intentara marcar un número que no existe. Las líneas están muertas. O peor, cuando llamo escucho voces. No palabras, solo sonidos. Gutural, como si alguien se estuviera ahogando en el círculo de su garganta. Fui a la oficina de correos. La bandeja de salida rebosa, letras amarillentas. Sellos descoloridos. Nadie los envió. Nadie. Marlene Vitalievich, la veterinaria. Se suponía que llegaría la semana pasada. No viene. Nunca llegó. Nunca llegará. Porque aquí. Adentro, madre, las cosas no llegan, simplemente giran. Lo peor es que estoy empezando a entender. No es una locura. No es una coincidencia.
Es como si hubiésemos caído en un remolino y cuanto más lucháramos por salir, más nos hundimos profundamente. El sol no sale ni se pone derecho, simplemente se desliza por el cielo, como una moneda rodando por el borde de una mesa. Las sombras no se alargan, no acortar. Permanecen estáticos como si estuvieran clavados al suelo. Vilen sale de noche. Veo por la ventana, se arrastra por el suelo, a cuatro patas como un animal. Como una oveja. Y sangra. Muy. No sé dónde, no quiero saber. Nastia. Nastia se torció el cuello hoy. Intentó hacer que su cabeza girara como sus ojos. No funcionó. Bien. Quedó así, torcido como un muñeco de trapo tirado al suelo. Escribo esto con las manos temblorosas. El lápiz se desliza entre tus dedos como si quería dibujar espirales en papel. Semka está a mi lado, girando la manivela del teléfono. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. No pares. Nunca se detiene. Mamá, ya vienen. Escucho los pasos. No son humanos. Son rítmicos. ¿Cómo? Un reloj roto. Llegó Marlene. O mejor dicho, algo llegó en su lugar. Lo agarraron, lo arrastraron. Al centro del patio. Ahora está allí inmóvil con los brazos extendidos, los dedos dibujando círculos en el aire. Los demás se unieron a él. Incluso el viejo del ojo de cristal. Se quitó la prótesis y la hace girar entre sus dedos, riendo. El otro ojo, madre, el otro. El ojo también está hecho de vidrio. Redondo. Perfecto. Ya no tengo fuerzas para luchar. No creo haberlo tenido nunca. La vida aquí es un círculo. Y yo finalmente entendí el chiste. Yo también estoy dando vueltas. Las pesadillas. Se despertó por la mañana completamente destrozada, como si hubiera. Luchó toda la noche contra algo que no podía nombrar. El cielo estaba gris. Pesado como una pizarra de tiza. María arrastró los pies hacia la estación. Doctor, ojos entrecerrados, mente nublada. Algo andaba mal, lo sintió en su piel, en esa piel de gallina que se te subía por la nuca, pero la idea de ponerte a trabajar y acostarse en la camilla era tan tentador que ignoró la sensación y continuó. Frente. Cuando llegó al pequeño edificio de madera donde estaba ubicada la gasolinera, sus dedos ya estaban temblando al tocar el pomo de la puerta. Fue entonces cuando lo notó, silencio. Tal silencio. Denso que parecía sólido, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Ninguno. Mugido de vaca, ni ladrido de perro, ni voz humana. Ni siquiera él. El viento se atrevió a susurrar. María conocía ese silencio. Era el mismo que envolvía la sala de anatomía donde el Dr. Anton Isayevich con sus precisas manos de cirujano. Cadáveres disecados mientras explica, con voz monótona, la función de cada órgano. Expuesto a la cruda luz de las lámparas. Dejó la puerta de la estación entreabierta y entró en el patio de al lado, donde vivía Babá. Valía, la anciana sanitaria a tiempo parcial. Golpeó. Esperó. Nada. Empujado. La puerta de la cabaña y allí estaba la niñera Valía, sentada a la mesa, con la cabeza apoyada en la mesa. Pecho, brazos tan suaves como trapos. María no necesitó tomarse el pulso para saberlo. Pero la profesionalidad hablaba más que el miedo, extendió la mano y tocó el brazo de la mujer. Viejo. Hielo. Hielo absoluto. En el porche respiró hondo, tratando de recomponerse. Fue entonces cuando comprendió. Estaba solo. Solo. Le temblaban las piernas, pero se obligó a correr. Al establo colectivo. En el interior, la misma quietud sepulcral. Los caballos yacían. Sus puestos inmóviles. Y apoyado contra la pared, el tío Fedia, el cuidador del zoológico, se agachó con los ojos cerrado como si estuviera simplemente descansando. María sabía que no era verdad. Él se retiró.
tropezando con ella misma, hacia la salida. Afuera volvió a recorrer el pueblo con la mirada. Nada. Ni un alma. Le dio la espalda y echó a correr. El único camino que salía del lugar serpenteaba hacia el pueblo vecino. Fue por ella a quien María disparó con los pulmones ardiendo. Lágrimas secándose en el viento. Ya había pasado los límites del pueblo cuando escuchó el ruido de unos cascos detrás de él. Se volvió y vio junto a un pino al costado del camino, al viejo Chuprica. Apoyado por su bastón, pálido como la muerte, sus labios morados moviéndose casi imperceptiblemente. Pero su voz resonó en la cabeza de María como una campana de hierro. Corre, niña, corre. No sabe de dónde viene, pero algo dentro de ella se ha roto, un instinto ancestral, última chispa de supervivencia. María aceleró, sus pies apenas tocaban el suelo, mientras detrás de él, los gritos del viejo Chuprica se convirtieron en algo humano. Desesperado, ayúdame. Ayúdame. Pero ella no miró hacia atrás. No hasta que llegues a pueblo vecino, donde se desplomó exhausto, a los pies de una mujer que iba a buscar agua al fosa. El residente local la reconoció. Después de todo, María ya había conocido al doctor Nikolai Petrovich, médico local, en reuniones del departamento de salud. Él la escuchó en silencio, le dio un sedante e instaló un rincón en casa de la enfermera sanitaria Babani Usiai. Llamó la milicia del distrito. A la mañana siguiente fueron al pueblo. El olor. Llegaron incluso antes de que vieran las ruinas. Lo que alguna vez fue un lugar habitable ahora no era más que cenizas. No quedó nada en pie. El fuego había sido tan voraz que entre los escombros solo encontraron unos pocos huesos. Calcinado, imposible de identificar. Un mes de investigaciones, informes sellados con el sello Top Secret de la OPPU, y María Kalashnikova fue condenada, 15 años de campos de sabotaje y espionaje. Cumplió todos los días de su condena. Cada segundo. Música. 15 de junio de 1984. Kim regresó en menos de 2 minutos y colocó una taza humeante sobre la mesa. Un paquete de galletas y sentándose en el otro sillón con un discreto suspiro. Beber. Respirar. Entonces cuéntame todo desde el principio. El visitante no pudo contenerse. Los dedos tamborilearon sobre el brazo de la silla, los ojos se movieron de un rincón a otro. Salió de la habitación, con las mejillas aún más sonrojadas de lo habitual. Pero bajo la atenta mirada casi paternal por parte de su amigo, poco a poco se calmó. Sostuvo la copa con ambas manos, como si fuera el último ancla de hundiéndose, se lo llevó a la cara e inhaló profundamente. Solo té. De lo contrario, no lo harás. Ni siquiera puedes formar una frase coherente, refunfuñó Kim, cruzándose de brazos. Valerie cerró los ojos por un momento como si intentara organizar el caótico torbellino de pensamientos que zumbaban en su cabeza. No. No es posible desde el principio. Mejor. Empiezo por el medio. Kim asintió pacientemente. Entonces empieza por el medio. ¿Conoces esos números de emergencia? 01, 02, 03, 04. Hasta el 09 en algunos lugares. Sí, claro. En determinadas ciudades todavía existe el 05 para información, pero en total son 5. Bien. Equivocado. Valerie tomó un sorbo y tragó con fuerza. Como si las palabras fueran piedras. Cada combinación de 2 dígitos tiene un servicio específico. Y existen en todo el país. Tú mismo dijiste eso cuando entró, simplemente no se desarrolló. No te apresures. Respiró hondo como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas. Y llamé a todos. Uno por uno. Y lo que descubrí. No lo vas a creer. Pero tiene sentido. Hay una lógica. Mira los principales. 01 son bomberos especializados en un tipo específico de desastre.
02 es la milicia, que se ocupa de todos los delitos. 03 portadas. Toda medicina. 04 es gas, otro servicio especializado. Y el 09 un centro. Información sobre todo, pero no se parece en nada a los otros 4. Se atragantó con su propio aliento, tosió y tomó otro sorbo. Kim miró. Intrigado pero sin interrumpir. Valia, yo también quiero entender. Simplemente no corras. Tanto, de lo contrario me pierdo. Y basta de andar con rodeos. Está bien, está bien. El 06. Donde no es para direcciones. Bajó la voz como si temía que las paredes tuvieran oídos. Es la división de control de facturación. Kim frunció el ceño. ¿Qué? Plan Fato. Un evento que aún no ha sucedido, pero que ya existe en el futuro y distorsiona la historia para que se haga realidad. Se quitó las gafas de la cara y las limpió con la esquina de su camiseta, como si eso también pudiera aclarar sus palabras. ¿Nunca has oído hablar de eso? Por supuesto. Porque los planfacts son anomalías temporales. Cosas que deben suceder, entonces el tejido mismo de la realidad se ajusta para que ocurren. Kim se rascó la sien, escéptico pero fascinado. No te sigo. Dame uno. Ejemplo. Valerie sacó un papel y un lápiz del bolsillo de su camisa y trazó líneas con gestos teatrales, como un mago revelando un truco. Imagina el clima así. Una línea recta. Aquí está el presente, anotó un punto. Atrás, pasado. Adelante, futuro. Pero todo alrededor forma círculos en el aire, hay espacio para cosas que podría suceder, pero no fue así. Todavía. Ahora imagina una máquina. Tiempo. Kim abrió la boca para protestar, pero Valerie levantó la mano. Solo para explicar. Supongamos que recoges ese cuadro, señaló un cuadro en él. Pared, un retrato oscuro de un hombre con los ojos vacíos, y llevarla al pasado. A un momento antes de que fuera pintado. Lo dejas ahí. Luego regresa al presente y descubre que en aquellos días alguien encontró ese cuadro, lo vendió para su abuelo, y ahora ella está aquí. Pero hizo una pausa dramática. ¿De dónde vino originalmente? Asterisco. Kim entrecerró los ojos. Del futuro. Tú la trajiste. Exactamente. Pero desde el punto de vista de ese pasado, siempre estuvo ahí. La historia es doblado solo para que pudieras encontrarlo, comprarlo, traerlo de vuelta ahí. Así se cerraría el ciclo. El plan requería que esto sucediera. Y la división 06. Existe para tragó. Para detenerlos. O controlarlos. Porque cuando se forma una meseta que arrastra todo consigo. Como un torbellino. Integrado en el tejido mismo de la historia desde el principio. Y en tu tiempo tú. No podría haber actuado de otra manera, porque, desde el punto de vista del pasado, todo esto ya ha sucedido. Sucedió pero no antes, sino después. ¿Él entiende? Hizo una pausa, como si sopesar las palabras. Una meseta, de hecho, es un evento que ya ha ocurrido, pero en el futuro en relación con nosotros. Pero entre nuestro presente y ese futuro hay una vacío, un intervalo en el que todavía nada ha llegado a buen término. O mejor dicho, se está haciendo realidad. Ahora, en este mismo momento, tejiendo una cadena de acontecimientos que inevitablemente conducirá a la meseta. Imagínese un extraterrestre de ese futuro que sabe que hubo una guerra en ese intervalo. Sucederá sin importar lo que hagamos para evitarlo. De lo contrario, las piezas de la historia no encajarían. O al menos todos los. Evidencia de una guerra, ruinas, recuerdos de batallas, registros falsos como si realmente hubiera existido. La única salida es destruir el propio plan o derribarlo. De nuestra línea de tiempo, transformándola en una realidad paralela. Y para eso es que hay un servicio especial, como un departamento de bomberos.
¿Estás absolutamente seguro de que esto es real? Preguntó Keim con cautela, limpiando gafas por enésima vez. ¿Viste eso? Si es así, ¿qué exactamente? Los hechos del plan. En sí, no. Pero llamé. El huésped miró nerviosamente por la ventana, como si temiera miradas indiscretas. ¿Y te explicaron todo por teléfono? Keim levantó una ceja. Los bomberos no suelen describir que es un incendio mediante llamadas. No soy idiota, refunfuñó Valerie, ofendida, antes de tomar otro sorbo. Dijo que. Sospeché que había un cartel en el edificio de al lado. Di la dirección, pero no me identifiqué. Por si acaso. Miré por la ventana, bien escondido, y al cabo de media hora. Llegó un auto. Una furgoneta blanca como una ambulancia, pero con 2 carriles. Violeta y en lugar de la cruz, los números 0,5 y la inscripción, Servicio de Contención de Planfatos. Había 3 antenas extrañas en el techo. Rebuscó en su bolso y arrojó algunas fotos sobre la mesa. Tomaron algunas fotos, pero no se ve mucho. Salieron 2 chicos. Con unos aparatos dieron la vuelta a la manzana, no encontraron nada y se fueron. A pesar de. 1 hora después, Valerie le tendió otro papel. Esto quedó bajo. Desde mi puerta. Keim tomó el documento, un aviso estándar de llamada falsa, con un sello y firma. Creo que es prueba suficiente, declaró el gordito, mezclando triunfo y enfado. Temblando de miedo. Keim masticó una galleta, caminando de un lado a otro por la habitación. Diminuto, esquivando la lámpara. Hay mucho que procesar aquí. Para más. Por absurdo que parezca, los argumentos de Valerie tenían una lógica aterradora. Claro. Todo parecía demasiado realista. Lo extraño fue que nadie en su sano juicio. Nunca había oído hablar de una división gubernamental entera dedicada a esto. No. No había libros ni registros ni siquiera menciones en los periódicos, excepto por supuesto en ciencia ficción. Y sin embargo, según las palabras de Valerie y esos documentos, debería ser algo común, conocido por todos desde hace décadas. Keim de repente se dio vuelta. ¿De dónde sacaste esta historia de los hechos del plan? Valerie sonrió con picardía y se frotó las manos. Muy sencillo. Estudiamos esto en la escuela. Física, 5º y 6º año. Keim se estremeció. Se detuvo. Empezó a limpiar sus gafas con más fuerza, las dejó caer. Los atrapó con un gruñido ahogado. Hace 20 años, murmuró. Y yo lo recuerdo, sí. Una vaga sonrisa. Cruzó su rostro mientras, con dedos temblorosos, intentaba ajustar las varillas detrás de su espalda. Orejas. Solo Karpovna podía resolver esas integrales. Pero no fue. Eso es todo lo que olvidamos, ¿verdad? Su voz adquirió un tono de sospecha. Parece que nunca lo olvidé. Era solo, estaba guardado en un rincón, sin ninguna razón para sacar a luz. Exactamente. Valerie golpeó la mesa con entusiasmo. Pensé que era el único que tenía. Si se recuerda. Incluso en medio de esos delirios, Keim intentó racionalizar. ¿Pero cómo te acordaste? ¿Y por qué ahora? El anfitrión volvió a sentarse, suspirando. Buena pregunta. Su sonrisa se amplió. ¿Por qué llenaríamos nuestras cabezas con tal ciencia? Solo recordaría cuando apareció un cartel en nuestra puerta. Hasta entonces quedará almacenado en un rincón de tu memoria. Y luego Plav sacó un pesado tomo de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. El Gran Enciclopedia Soviética. Primera edición. Ese mismo tono que tenía Keim. Prestado hace años. Mira el marcador. Keim abrió el libro en el lugar indicado. Y ahí estaba, una entrada detallada sobre los hechos del plan. Su descubrimiento, los nombres de los científicos, resúmenes de investigaciones, referencias cruzadas. Compáralo con el tuyo, desafió Valerie, señalando la estantería del rincón. Tengo
Seguro que es igual, pero el tuyo debe ser más completo. Es una nueva edición. Kim fue al estante, tomó su propio volumen y confirmó. Las páginas coincidían. Comenzó a caminar en círculos nuevamente con las manos en las caderas y respirando rápidamente. Pero eso no es todo. Valerie le tendió el marcapáginas. Échale un vistazo. Kim tomó la tarjeta y la examinó. ¿De dónde sacaste esto? Aquí empezó todo. Valerie chasqueó los dedos, estirándose en la silla con una palmada en la espalda. La semana pasada, viendo las noticias. Tuvieron un incendio. Explosión de gas. Es posible que haya visto 4 autos alineados, bomberos. Ambulancia, policía, un camión. Todos alineados. Entonces pensé, ¿y si hay otros? Números que nadie menciona. Solo recordaba la emergencia común, así que pensé que no existían hasta que me di cuenta de que no todos los servicios se anuncian. Empecé a buscar y abrió la mano, dejando al descubierto una hoja amarillenta con un lista de números. 10 contactos. Lo recogí en la oficina de correos. Kim tomó el papel y leyó en voz baja, servicio de entrega por esferotransporte. Posta 08. Pedidos directos a domicilio. Vía esfera de transferencia. Simplemente dicte el código y retírelo de la caja. 15 copex. No. Transporta seres vivos. Está en la enciclopedia, añadió Valerie. Comenzaron a desarrollar esto en la época del zar. Kim dejó el periódico y se frotó la cara con la mano. Esto es demasiado para asimilarlo de una vez. No jugué todo a la vez. Valerie se rió. Podría haber mostrado la lista completa de inmediato. Rostro. Hizo una pausa, mirando a la ventana. Pero hay más. 5 servicios que todo el mundo sabe que existen, pero no lo recuerdan hasta que los necesitan. Luego de repente haga clic en. Todo vuelve. Su tono era casi triunfante. Pero para la mayoría de la gente es natural, como si. Siempre lo supe. Para nosotros, se encogió de hombros. Resulta que la memoria es una cosa rara. Es como despertar con los primeros rayos de sol o la patada de un sargento. Valerie hizo una pausa y entrecerró los ojos mientras volvía a coger la caja. Cartulina. El resultado puede ser incluso el mismo, pero la diferencia está en los detalles. Y, según tengo entendido, hay un departamento especial para eso. Kim frunció el ceño y miró a su amigo con creciente sospecha. Número 00. Valerie señaló la caja como si fuera una prueba irrefutable. CAMMEM. Memoria comunitaria. Ayuda con recuerdos, patrones de pensamiento. Ese tipo de cosas. Sonrió como si estuviera compartiendo un chiste íntimo. ¿Recuerdas esas películas que se proyectaban todos los lunes en la escuela primaria? Después de ellos, hablamos como personajes de libro durante una semana. Así es. Este es todo su trabajo. Para olvidar o recordar sin dolor de cabeza, solo. Llame al CAMMEM municipal. Tomó el último sorbo del té, ya frío, con un movimiento repentino. Sobre la marcha. Kim se pasó los dedos por el cabello, tratando de procesarlo. Vale, eso explica muchas cosas. Pero, ¿qué pasa con los otros números? No puedo recordar. Ellos sin un pequeño empujón. Ya has hablado del 05 y del 07. ¿Y del 06? ¿Qué tienes? Allá. Caza del Mepiri. Respondió Valerie con naturalidad, como si estuviera hablando del clima. Se encogió de hombros y señaló algo fuera de la ventana. Mira hacia allá. También tienes un repelente. Kim siguió el gesto y solo entonces notó la pequeña caja de plástico en la barandilla, con 2 interruptores y una pantalla diminuta, casi camuflada entre objetos cotidianos. Maldita sea, murmuró, impresionado por su propia ceguera. ¿Cómo podemos ignorar algo así? Porque funciona, prosiguió Valerie con el mismo tono tranquilo, casi indiferente. En las ciudades quedan pocos de estos animales.
Los que quedan, bueno, todavía aparecen. Menos. Inclinó la cabeza, estudiando la expresión de Kim. De hecho, ¿por qué? ¿Estás tan tranquilo de repente? Kim se cruzó de brazos con sospecha. El shock inicial ha pasado. Solo eso. Mintió mucho y Valerie lo sabe. ¿Estás seguro? El visitante arqueó una ceja. Yo también pensé que lo haría. Teniendo al KGB pisándome los talones cuando descubrí todo esto. Pero luego pensé, ¿por qué enseñan esto abiertamente en las escuelas? ¿Por qué las máquinas PlanFact circulan libremente? ¿Por qué no borraron mi memoria en Cammem? Se encogió de hombros. No. Tiene sentido ocultar lo que ya es obvio. Kim se mordió el labio, todavía escéptica. ¿Y los otros 2 servicios? Preguntó como si estuviera negociando con él. Demonio. ¿Por qué 2? Se rió Valerie, hundiendo nuevamente la mano en su bolso. Yo dije. Llamé a todos los números que encontré. Dicho esto, arrojó un trozo de papel, doblado en cuartos, cubierto de notas sobre la mesa. Apresurado, números del 00 al 99, cada uno con una breve descripción al lado. Kim. Recogió la sábana como si fuera una granada, sus ojos saltaban de línea en línea. ¿Estás tratando de volverme loco? Su voz temblaba entre la incredulidad y pánico. Esto no es un chiste de mal gusto, ¿verdad? ¿Puedo llamar? ¿Confirmar? ¿Puedo ir allí? Por supuesto. Valerie asintió con calma. Los telefonistas se lo saben todo de memoria. Él. Señaló una nota. ¿Qué es esto aquí? Coleccionistas de plumas de álamo. Es una metáfora. ¿No por qué? Valerie parecía genuinamente confundida. Plumas normales. Todo. Verano sufrimos de esto. Hay un equipo solo para recogerlo. Encogió su espalda. Parece exagerado, pero por algo debe haber. Incluso después de que recogen casi todo, todavía quedan nubes de cosas. ¿Y control de color del Beetle? Kim casi se ahoga. ¿Grave? Valerie se limitó a sonreír, sin responder. ¿Qué es Aquilaos? Insistió Kim, señalando otro elemento. Solo Aquilaos. Sin nada más. Eso tampoco lo he descifrado. Admitió el visitante con gesto de derrota. Lo siento. Programa de seguimiento del OVNI-GAI y sustitución por automatización. Lo leyó en voz alta, tropezándose con las palabras. No tengo idea de cómo pronunciarlo. Eso. Kim respiró hondo, exhaló con fuerza y arrojó el papel boca abajo sobre la mesa. Antes de hundirse en el sillón. Eso es, murmuró después de un largo silencio. Hay otros 95 áreas de la vida que simplemente borramos de nuestra memoria a diario. Algunos tan grande y complejo como la medicina o el crimen. Cada uno con su propio equipo de estado de emergencia. Miró a Valerie con los ojos muy abiertos. ¿Y nosotros? Esto se aprende en la escuela, pero hay que olvidarlo. Usamos dispositivos que sabemos para qué sirven. Hizo una pausa. En resumen, no me olvidé de nada. ¿Bien? No. Valerie retiró el papel y lo releyó con una sonrisa nostálgica. Y mira. Solo, cada número de 2 dígitos tiene su propia organización neuronal. Sacudió él. Cabeza asombrado. ¿Cómo no vamos a notar una infraestructura como esta? ¿Tamaño? Kim hizo un gesto, frustrada. Ya lo dijo Sherlock Holmes, ni siquiera recordamos cuántos escalones tiene la escalera. ¿Que usas todos los días? Exactamente. Valerie guardó el papel en su bolso, junto con las demás pruebas de milagros. Ah, y otra cosa. Añadió como si fuera un detalle sin importancia. En algunas ciudades algunos de estos departamentos fueron abolidos. Sus números se convirtieron en algo así como, hizo un gesto vago. Servicio de dirección, no lo sé. Kim estaba perdido en sus propios pensamientos, pero una cosa le molestaba.
¿Ajustaron el número de organizaciones para que se ajustara a los números de 2 dígitos, o fue una coincidencia? ¿Quién sabe? Valerie se rió. Pero mira, el horario de servicio es 100. No encajaba. En 2 dígitos. Hizo una mueca. Ahora tiene sentido. Y en algunos lugares los números llegan hasta 0,6 o algo así, murmuró Kim, mirando el teléfono en la pared. Los dos permanecieron en silencio, hipnotizados por el dispositivo de plástico, demasiado común para que cualquiera pudiera verlo. Ser tan amenazante. Uno miraba aterrorizado. El otro con fascinación. El niño mayor, o al menos el que parecía mayor, a los 12 años. Con huesos delgados y sombra bajo los ojos, se apoyó contra la farola como si la necesitara para no derrumbarse. La voz era arrastrada, como si cada palabra costó un esfuerzo que ya no tenía. No habrá Naagan. Sus dedos se clavaron en su propia camisa como si tratando de aferrarse a algo que se escapaba por dentro. No habrá nada. Tolik dio un paso adelante con los puños ya cerrados. Así se veía cuando alguien dudó de su autoridad como líder de broma, o cuando su padre lo llamé niño estúpido. Cállate, mentiroso. Gritó. De son buenas personas, él incluso. ¿Sabes cuándo se inventó Makarov? El extraño sonrió. No era una sonrisa real, era del tipo que estira la piel sobre los dientes sin llegar a los ojos. Como si ya hubiera agotado todo posibles expresiones y ahora solo repite las restantes. Por supuesto que lo sabes. Su voz era baja, pero cortó el aire como una espada. Oxidado. Él lo sabe todo. Incluso su nombre completo, Anatoly. ¿Y el tuyo? Sergei. ¿Sabe dónde vives? Sabes que tu madre, Sergei, trabaja hasta tarde en miércoles y que su padre, Toly, se encuentra de viaje hasta el domingo. Mi estómago se convirtió en hielo. Tolik tragó. Su coraje se desinfló como un globo pinchado. ¿Cómo sabes eso? Preguntó, pero ya no era un desafío. Era un hilo. Voz, casi una petición. El chico no respondió. En cambio se enderezó, o lo intentó, y señaló barbilla hacia la salida del patio, donde la de había desaparecido durante unos minutos. Siempre vuelve. Sus dedos temblaban ahora, presionando su costado como si querían aplastar algo dentro. Primero está el chocolate. Entonces es secreto. Entonces no terminó. No era necesario. Porque había visto esa mirada antes. Ni en Toly, ni en nadie de nuestro edificio. Pero el gato del tercer piso, el que desapareció detrás del hombre de la furgoneta negra, se detuvo para preguntar si estaba bien atendido. El gato regresó 3 días después, todo torcido, con una pierna que ya no se dobla. Y yacía debajo de las escaleras, jadeando hasta que su dueño se lo llevó envuelto en una toalla. Vamos. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Ahora. Tolik vaciló. Seguía mirando el lugar donde había desaparecido la de, como si esperé a que volviera con el chocolate, el Naagan, cualquier cosa que demostrara que no éramos dos idiotas más a punto de desaparecer del mapa. Pero, ¿y sí? No hay ningún sí. Grité. Y esta vez me escuchó. Porque fue entonces cuando el niño de 12 años cayó de rodillas. No fue un tropiezo. No fue un drama. Era como si alguien hubiera cortado los cables que los mantuvo erguidos. Se inclinó hacia adelante con las manos en el suelo, y cuando respiró, en lo más profundo de su interior, salió un sonido húmedo, como si algo dentro de él se estuviera desmoronando. Te dije que no fueras. Las palabras salieron entre dientes. Hablé. Y luego empezó a reír. No fue risa. Era el sonido que hace una bolsa de plástico cuando la aprietas con fuerza. Demasiado, un silbido agudo y desgarrador que no debería provenir de una garganta humana. Tolik me agarró del brazo. Correr. Corrimos. No miramos atrás.
No importaba si la devolvería con él. Chocolate o si el niño todavía estaba riendo en el suelo, o si alguien más iba a aparecer. Para decirnos que estábamos equivocados, que todo era una broma, que estábamos. Cobarde. La puerta del edificio se cerró detrás de nosotros con un golpe que resonó como un disparo. Y cuando subimos las escaleras, jadeando, sudando, con el corazón latiendo tan fuerte. Parecía que se iba a romper las costillas, Tori finalmente me miró. Tenía los ojos rojos. Fuimos con él, Sergei. No respondí. Porque íbamos. Y eso fue lo peor de todo. No sé si fue un alivio que nos hubiéramos escapado y ya no tuviéramos que fingir más, o si fue algo más. Cosa. La segunda vez que miré hacia atrás fue cuando Tori vaciló en la puerta, pero no lo hice. No había nadie, ni en las escaleras ni en el patio. Llevé a Toli a mi casa. Esa tarde. Mamá, hola. Es Toli. ¿Puedes almorzar con nosotros? Recuerdo que le pareció extraño que entráramos tan silenciosamente, sin necesidad de que nos arrastraran hacia adentro como de costumbre. Pero allí estábamos devorando en silencio sopa de frutas con pan de molde tierno. Rebanadas luchando contra el impulso de saltar y correr hacia la ventana para ver. ¿Ver qué exactamente? Ver a ese hombre, el tío Volodia, el tío Andrei o quien sea. Fue entrando al patio vacío con su gastado maletín al hombro, barriendo con ese. Mirada fría y codiciosa con ojos gris claro hacia el área desierta, y luego, inclinando la cabeza. Como un ave de rapiña, quédate quieto sin pestañear, mirando por la rendija de la ventana. Cocina, donde ambos tragamos la sopa como si fuera nuestra última comida. Ese verano fue el último antes de la escuela. El 1 de septiembre, Toli y yo. Entramos en diferentes habitaciones, yo en la escuela cercana a casa, él en la que estaba su madre. Impartió clases. En los primeros 2 o 3 meses todavía nos veíamos, salíamos juntos. Fuimos a las casas de los demás. Entonces de repente su familia se mudó a otra barrio, más cerca de la escuela. Las reuniones se hicieron cada vez más raras, hasta que la amistad desaparece como el humo. Y aquí es donde las cosas empeoran. Estaba navegando en YouTube por aburrimiento cuando me llamó la atención un vídeo en recomendado. Otra de esas producciones macabras sobre asesinos en serie. Soviéticos con un collage oscuro en tonos de sangre seca y negra, un pájaro de presa posada en una rama retorcida. Al lado, una fotografía en blanco y negro, un hombre de mediana edad, calvo, rostro normal, casi olvidable si no fuera por esa sonrisa en las comisuras de su boca, esa misma sonrisa, que me heló las venas. Presioné reproducir. Una voz profunda y calculada narró sobre Albert Anatolievich Vishnevetsky, nacido en 1947, de una familia soviética corriente. Entre 1983 y 1989 asesinó a 11 niños de 6 a 12 años. El orador describió al violento padre, Anatoly, la madre sumisa a Anna, el primer animal torturado por Albert cuando era niño, el fracaso para relacionarse con otros niños, el primer asesinato, la impotencia de investigadores. Alberto. Por fin un nombre para esa cara. Él nunca presentaba a sus víctimas su verdadero nombre, lo odiaba, no soportaba a Albert. Malbert que había oído en el colegio, repetido a modo de burla. Ese Albert era un hombre culto. Sabía cómo cautivar a los niños. Me encantaban las historias. Cogí confianza con los dulces, los llevaba a lugares desiertos. Al principio maté por venganza, los 2 o 3 primeros eran antiguos compañeros de escuela, los que humillaron sin piedad. Después empezó a matar por el placer distorsionado de ver la vida. Sale. Su apetito creció. Perdió la cautela. Hasta que en 1989 un patrullero detuvieron a un hombre sospechoso que llevaba a un niño de 7 años a algún lugar. El resto ya lo sabes, confesión en el primer interrogatorio, arresto, examen forense totalmente imputable, reconstrucción del delito, juicio, sentencia perpetua, desde la pena de muerte fue suspendida. No duró mucho.
Unos años más tarde, Vishnevetsky murió en su celda, en circunstancias poco claras. Pero el verdadero golpe llegó cuando apareció otra cara en la pantalla. Maxim Andronov, 12 años. Cabello oscuro cayendo sobre su frente, camisa a cuadros. Estaba jugando cerca de la casa cuando conoció a Albert Anatolievich. Máximo murió. Despacio. Demasiado. Porque parecía uno de los matones de la escuela de Albert. El que inventó los apodos más crueles, los chistes más humillantes. El informe. Los peritos forenses contabilizaron 80 marcas de puñetazos y cortes en el cuerpo, además de contusiones. Fecha de muerte: junio de 1988. 4 días antes de que mi padre se fuera de vacaciones. ¿Lo entiendes ahora? Ese día, en el patio, ese niño no podría haber estado allí. Porque ya estaba muerto. Casi 24 horas. ¿Qué fue eso entonces? ¿Una coincidencia? Un superviviente no registrado, algunos. Niño que escapó de las manos de Vishnevetsky, herido y aterrorizado, que en lugar de... ¿Los gritos de ayuda nos siguieron hasta casa para advertirnos? Improbable. Demasiado forzado. Pero mi teoría, la del niño muerto que vino a advertirnos desde más allá de la tumba, no es menos absurdo. Quizás incluso más. Dejo aquí ambas versiones, crudas, sin respuestas. Tú decides lo que pasó. Aquel junio de 1988, en aquel tranquilo barrio de Moscú, donde el aire olía a cortar pasto y algo más, algo que nunca supimos nombrar. ¿Y eso? Si quieres, cuéntanos en los comentarios cuál de las historias te impresionó más. Y si te gustó, deja un me gusta, suscríbete al canal. Hay más en Telegram, los mejores están ahí. Y si te gusta esta atmósfera, hay una lista de reproducción completa sobre criptopasta soviética esperando para ti. Eso es todo por hoy. Gracias por mirar, camaradas. Hasta la próxima.